Y una de las características de la novela histórica femenina es precisamente que el gran objetivo fue visibilizar mujeres que la historia o omitió o sencillamente tergiversó. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy nos alegra que esté aquí con nosotros una hermana puertorriqueña, Luz Nereida Lebrón, escritora, investigadora, a propósito de un libro que hace, digamos, justicia histórica respecto a las mujeres. Bienvenida, Luz Nereida. Muchísimas gracias por tenerme aquí en este espacio. ¿Tú habías venido antes a República Dominicana? Desde el 2014 visito República Dominicana, primero como turista, luego en diferentes ferias del libro que he participado, y me unen pues unos vínculos con personas muy queridas aquí en la isla. Nos alegramos que estés aquí. Bien, háblanos entonces de este libro tuyo. Pues ¿Qué lo motivó? Este libro nace como una preocupación, unas notas que yo tomé mientras hacía mi tesis doctoral. Yo trabajé mi tesis doctoral sobre el escritor argentino Abel Posse y la novela histórica. Él tiene una trilogía del descubrimiento y trabajé la figura de Cristóbal Colón, Lope de Aguirre y Núñez Cabeza de Vaca. Y mientras hacía esa investigación me percaté que había una gran ausencia de las ejecutorias de las novelistas femeninas con la novela histórica. Tomé nota en ese momento, porque cuando uno hace una investigación para una tesis doctoral, uno está mañana, tarde y noche y día con la investigación, y yo dije, en algún momento, cuando yo esté más desocupada, yo tengo que hacer algo con esto para llenar ese vacío. En el año 2018 fui invitada a Casa de las Américas en La Habana a un coloquio que organizaba Luisa Campuzano, coloquio de mujeres, y llevé una ponencia sobre la escritora puertorriqueña que trabajó novela histórica, Olga Noya. Y esa ponencia gustó muchísimo y allí me percaté que había llegado el momento de dar inicio a esa investigación que yo quería hacer, y así fue como comenzó el proyecto. Las mujeres asaltan la historia. Un título bastante retador, digamos, ¿no? Bien, ¿en qué consiste ese asalto a la historia entonces? Ese título realmente tengo que decir que yo se lo arrebaté a Fernando cuando hacía la investigación sobre Posse. Fernando del Paso, escritor mexicano, hizo un llamado a los escritores a asaltar la historia, porque eran momentos muy complejos, política, económica y socialmente, que lo hizo también Alejo Carpentier cuando invitó a los escritores a convertirse en cronistas de Indias. Entonces, como una relectura y reescritura de la historia. Claro, era para asaltar esa historia oficial, una historia oficial que yo siempre he tenido muchos inconvenientes, le digo, pero desde épocas muy tempranas. Ya cuando me convertí pues, en una estudiante universitaria, académica, comencé a cuestionar más la historia oficial, esa historia única. Hubo un historiador puertorriqueño, Fernando Picó, que decía que no había una historia, lo que hay son microhistorias. Entonces, este título lo consideré apropiado para este libro debido a que las mujeres escritoras desde el siglo XIX, que se comienza con Gertrudis Gómez de Avellaneda, se introducen y se apropian de ese discurso histórico que predominantemente había sido masculino. Y ya el siglo XX, el siglo XXI, las mujeres escritoras pues cuestionaron y retaron esa historia oficial y sobre todo tratar de rectificar lo terrible que fue todo esto. Si el 52% del globo terráqueo está habitado por mujeres, quiere decir que la historia no se escribió completa.
el asalto ha sido para completar la historia. Para visibilizar a las mujeres. Exactamente. Pero además estuve viendo del libro y cosas de tus apuntes también, eso de cómo se describe, cómo se muestra a mujeres que estuvieron presentes en momentos históricos como sumisas, colaboradoras, por ejemplo, hasta con el invasor, ¿verdad? Todas estas cosas que nos cuentan de Pocahontas, aquí se cuenta un poco lo de Anacaona, aunque luego ya tuvo un final terrible, ¿no? Y así sucesivamente. En todo esto el hombre es el gran protagonista, que además lo ponen también al que llegó a hacerse con esta tierra como un civilizador, son los buenos. Aquí hay una leyenda que seguro tú conoces, de que en una batalla vino una virgen y se apareció y hacía que las flechas que disparaban los taínos se doblaran y lo mataran a ellos mismos, porque estos eran unos salvajes que no eran creyentes. Esa leyenda de la Virgen de la Mercedes, que luego los sacerdotes incluso más serios cuestionan todo esto, ¿no? Eso no tiene ningún fundamento. Entonces nuestra historia está cargada de esas cosas, pero como que a las mujeres a ustedes les ha ido peor en todo esto. Claro, porque hay que partir de la premisa que la historia la escriben los vencedores, y pues quienes hacían la historia eran hombres, o sea, desde una perspectiva masculina. Ya en el siglo XIX, con la introducción de los diferentes movimientos feministas, que casi todos comienzan por el derecho al sufragio, ¿no? Pues entonces el mundo va cambiando, hay perspectivas que van también pues transformándose, y esa omisión que tuvo la historia, donde pues vamos a X comunidad, pues quienes pueblan las plazas pues son estatuas de hombres. Haga un ejercicio, ¿cuántas estatuas de mujeres? No hay que ir muy lejos, aquí en la ciudad colonial nuestra. ¿Cuántas estatuas de mujeres usted ve? Entonces ahí usted se da cuenta de que la historia pues nos ha invisibilizado, y las mujeres, una de las características de la novela histórica femenina es precisamente que el gran objetivo fue visibilizar mujeres que la historia o omitió o sencillamente tergiversó sus roles dentro de la historia. Colocándolo en papeles muy pasivos. Exactamente. Aquí, por ejemplo, siguiendo más lejos, cuando se enseñaba la historia antes, se hablaba de María Trinidad Sánchez, hermana de Francisco Rosario Sánchez, porque siempre la ponen así como la hermana de, la esposa de, la madre de. Entonces, que ella tejió la bandera. Ella fue mucho más que eso, ella fue una combatiente. Y luego en 1965, cuando hubo un intento de restaurar la democracia aquí, después de esa larga dictadura, un gobierno que fue derrocado a los 7 meses, y luego una invasión de Estados Unidos, se ponían muchas veces los dibujos, las figuras que se hacían, eran las mujeres supuestamente cocinando la combatiente, pero no. Hubo muchas mujeres combatientes, hubo comando de mujeres. Luego todo eso se ha revisado, ¿no? Y ya hubo, de hecho, mujeres que escribieron libros, como Margarita Cordero, las mujeres también hicimos Abril y esas cosas, ¿no? Y uno que se llama Nosotras, que es una historia novelada sobre las mujeres en esa lucha del pueblo dominicano. Y yo supongo que Puerto Rico ha sido así también. Sí, estoy pensando mientras usted habla, nosotros tuvimos una figura, el maestro Rafael Cordero. Estamos hablando de la colonia temprana, cuando todavía pues éramos una colonia española, que España nunca nos quiso dar una universidad. Entonces, ¿dónde aprendían a leer y a escribir los niños y niñas? Bueno, pues el maestro Rafael Cordero, que era realmente un tabacalero, un artesano, pues en su humilde casa él enseñaba a los niños esas primeras letras, y ahí pues una iconografía y bien merecida de Rafael Cordero. Pero Rafael Cordero tuvo una hermana, Celestina Cordero, que también fue responsable de educar a toda la clase aristocrática del Puerto Rico. Pero apenas la mencionan a ella. Pero apenas la mencionan a ella.
Con tu permiso, vamos a una primera pausa y regresamos.